Estados Unidos indicarían que una vacuna específica contra Omicron no sería necesario por el momento. Sin embargo, hay alguna indicación específica que debemos tomar en cuenta. ¿Las vacunas actuales sirven contra Omicron? En este video vamos a evaluar lo que habrían dicho los expertos en Estados Unidos y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola a todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar una reciente entrevista que se habría dado a expertos en Estados Unidos en relación a la vacunación con la que contamos y la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estamos realizando. Asimismo, los invitamos a que ustedes nos sigan en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante la pregunta que existe: si las vacunas actuales serán efectivas contra la variante Omicron. Hemos entendido, por ejemplo, que a la actualidad conocemos vacunas que se están utilizando, algunas aprobadas por la OMS, algunas todavía en proceso. Dentro de las vacunas aprobadas por la OMS conocemos a la vacuna Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm y Covaxin. Y existen vacunas que todavía no han sido o todavía están en proceso de aprobación, como la vacuna Sputnik o las vacunas cubanas Abdala, Soberana. Es muy importante tomar en cuenta que en una entrevista dada al doctor Anthony Fauci en Estados Unidos, este pasado 15 de diciembre de 2021, el doctor habría indicado que la vacuna Omicron específica aún no es necesaria, porque las vacunas de refuerzo protegen. Este dato es muy importante. Hoy en día, hablar de vacunación, tomando en cuenta que la variante Omicron va a desplazar a la variante Delta, hablar de vacunación es hablar de 2 dosis más dosis de refuerzo. En otras palabras, hablar de 3 dosis. Este tema es muy importante. Las vacunas con un régimen de 2 dosis no han mostrado utilidad frente a la variante Omicron. Lamentablemente no la neutralizan y esto es un problema bastante serio. Sin embargo, ya en estudios que se han realizado con la vacuna Pfizer, con la vacuna AstraZeneca y con la vacuna CoronaVac de Sinovac, se demostraría que una dosis de refuerzo sí sería útil frente a la variante Omicron. En base a estas 3 vacunas, nosotros podemos tener en cuenta la función que podrían tener otras vacunas. Por ejemplo, al hablar de Pfizer, que es una vacuna ARN mensajero, podemos extrapolar ese mecanismo a la vacuna Moderna. Al hablar de AstraZeneca, que es un vector viral, podemos extrapolar ello a vacunas como la vacuna Johnson & Johnson, como la vacuna Sputnik, como la vacuna CanSino. La diferencia es que CanSino y Johnson & Johnson son solo de una dosis, por lo cual el refuerzo debe ser mucho más temprano, y ya la FDA indicaría que las personas deben recibir un refuerzo a los 2 meses. Y por su parte, al hablar de la vacuna CoronaVac o Sinovac, es hablar de vacunas de virus atenuados, como también la vacuna china Sinopharm o como la vacuna de la India Covaxin. Ello también indicaría que estas vacunas con 3 dosis serían efectivas. Lamentablemente no se conoce información sobre las proteínas virales que son aplicadas hoy en día en las vacunas cubanas, tales como Abdala y Soberana, y como la todavía no aprobada vacuna Novavax. Es muy importante entonces que las autoridades sanitarias y los expertos en Estados Unidos mencionarían que aún no es necesaria tener una vacuna específica para la variante Omicron. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que la vacunación se refiere a 3 dosis. El nivel y el impacto que va a tener Omicron en los diferentes países se va a evaluar de acuerdo a cómo los países enfrentan la dosis de refuerzo. Lamentablemente, muchos países en Europa no superan ni el 30% de la dosis de refuerzo. Reino Unido se encuentra actualmente con un 30%, igual en Sudamérica y en Estados Unidos. Estados Unidos refleja un 16.7% de dosis de refuerzo y Sudamérica, a excepción de Chile, que tiene un 50%, los demás países no registran ni el 2.5%. La situación es bastante delicada.
Hablar de neutralización frente a Omicron es hablar de vacunas con dosis de refuerzo. Los países a nivel mundial no están, lamentablemente, alcanzando un nivel adecuado de lo que significaría una dosis de refuerzo. Ello significa que el impacto que va a tener Omicron va a ser bastante devastador. Tomemos en cuenta que hoy día los científicos llaman a la situación de la pandemia como la paradoja de Omicron. Una enfermedad, una infección más leve que supuestamente Delta, pero que causaría mayor mortalidad que la misma. Y esto se daría sobre todo porque es más transmisible. En un estudio reciente en Hong Kong, se identificaría que la variante Omicron afectaría menos al pulmón, pero sobre todo se localizaría más a nivel de los bronquios. Es por eso que este factor sería que el virus tenga una alta tasa de contagio. Y ello conllevaría a que la enfermedad se presente mucho más común entre las personas y que afecte a personas vulnerables, las que finalmente van a complicarse y van a hacer un cuadro severo y pueden fallecer. La paradoja de Omicron y sobre todo la vacunación con dosis de refuerzo deben ser conceptos claramente entendidos en este tiempo. Omicron va a causar problemas en el 2022, se convertirá en la variante dominante, desplazará probablemente a la variante Delta o quizás genere virus híbridos, pero lo más importante que debemos conocer es que nosotros debemos estar atentos a la evolución. Hoy en día, la variante Omicron, desde el punto de vista epidemiológico, es una variante de alto riesgo. Las personas van a infectarse y muchas personas vulnerables lamentablemente van a hospitalizarse e incluso pueden hasta fallecer. Es por ello que ya estimaciones que se darían a nivel de Reino Unido indicarían que en el escenario optimista la mortalidad hasta el 30 de abril 2022 sería de 25.000 personas. En el escenario pesimista se llegaría a una mortalidad de 75.000 personas fallecidas. Una situación bastante preocupante y sobre todo debemos entender que las medidas más efectivas contra la pandemia, incluida la vacuna, serían distanciamiento social, uso de mascarillas, uso de protector ocular. De esta manera nosotros vamos a poder evitar el avance y el ingreso de la variante Omicron en nuestros territorios. Es muy importante no bajar la guardia y sobre todo tomar conciencia de la situación. Hoy en día no se requiere una vacuna específica para Omicron, pero sí se requiere dosis de refuerzo. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Expertos en Estados Unidos han indicado que por el momento no es necesaria una vacuna específica para Omicron, dado que las vacunas actuales funcionan. Sin embargo, hay que mencionar claramente que estas vacunas necesitan una dosis de refuerzo. En una entrevista dada este 15 de diciembre de 2021, el doctor Anthony Fauci habría indicado que la vacuna Omicron específica aún no es necesaria porque las vacunas de refuerzo protegerán. Sin embargo, es muy importante evaluar cómo están yendo los países con la dosis de refuerzo. Lamentablemente Europa no supera ni el 30% de dosis de refuerzo, Estados Unidos tiene un 16.7% y Sudamérica menos del 2.5%, a excepción de Chile, que Chile tiene un 50%. Es por eso muy importante tomar en cuenta esta situación y sobre todo no debemos bajar la guardia. Distanciamiento social, mascarillas y protector ocular van a ayudar a evitar contagios innecesarios. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada.
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.